seguimos con este tema, tenemos mensajes, seguimos con este tema de este Uruguay atacado. Nuestra república está atacada, nuestra democracia está siendo atacada por un internacionalismo comunista que está trabajando en todo el continente, desde el Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, y también desde esa Agenda Global 2030. Mira, mañana vamos a hablar de estos temas también con la senadora Graciela Bianchi, quien está muy por dentro de estos asuntos. Vamos a conversar con ella respecto a la actualidad del país, cómo está viendo hoy por hoy el funcionamiento político del mismo a nivel parlamentario, qué opinión tiene respecto a esa interpelación a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, que comienzan a interpelarla ya como una gimnasia, como un ejercicio, para poner en evidencia ante los suyos, en ese relato, digamos, propagandístico, tribunero, adoctrinante, que el modelo está fracasado. Están instalando ese juicio, precisamente, como diría el diputado Gustavo Subía, de quien vamos a compartir mañana su intervención en el Parlamento. De ahí tomé este concepto del juicio por ordalía, o el juicio mítico, el juicio ritualista, que nada tiene que ver con nuestros juicios de acuerdo a nuestro Poder Judicial y el Estado de Derecho, que proviene de las tradiciones racionales de Occidente, que proviene del racionalismo, que proviene de la metodología científica, y por eso exige pruebas. Y así el juicio que pueda abrir el periodismo, el juicio que pueda abrir la historia, los historiadores, el juicio que podamos abrir cualesquiera de nosotros, tiene que estar fundamentado en pruebas, en elementos probatorios, en datos de la realidad, que luego sí nos podemos disponer con total libertad a analizar. Pero hay componentes claros de la historia que tenés que analizarlos desde ahí. Yo no escucho a un politólogo académico del Uruguay hablarnos en estos términos y hacer análisis politológicos académicos en estos términos. Parece que para los politólogos uruguayos, para los sociólogos uruguayos, no existe una fuerza marxista que esté llevando adelante una revolución cultural marxista y que no existe la pretensión de acceder al poder del Estado para ir hacia el cometido final, el propósito final, que es la madre de todas las batallas para el Partido Comunista del Uruguay, que es cambiar nuestra constitución, como está pasando en nuestro hermano país Chile. ¿O se creen que es en vano lo que está pasando en Chile en relación a nuestros países? ¿Se creen que es un episodio aislado? No. Esto es un plan organizado internacional, porque evidentemente el comunismo, el socialismo marxista, que es su doctrina imperante, y el comunismo como organización política, es internacionalista, no es nacional. Es un modelo internacionalista como el más internacional de los refrescos, que no voy a mencionar, y tiene sus filiales en cada país. ¿Cómo puede ser, che, que hayamos tenido un presidente terrorista, Tupamaro, y no tengamos un presidente del Partido Comunista que tanto hizo por la revolución social, por la revolución socialista, que viene organizando desde el pensamiento estratégico de Ronnie Arismendi a la CNT, a la Central Nacional de Trabajadores, que organizó el plan para introducir el Partido Comunista en todo el funcionamiento del sindicalismo uruguayo y convencer al sistema, al pasguato y bobalicón sistema uruguayo de partidos tradicionales, de que el sindicalismo se tenía que constituir de esa manera y con una central sindical. Y a posteriori de la dictadura tan malvada, tan genocida, retoman los personajes del Partido Comunista las actividades sindicales y convierten la CNT en PIT-CNT y unen, sueldan, solidifican la unión estratégica entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil universitario con la FEU para ya emprender la revolución cultural en el país. Esa revolución cultural era la gran segunda etapa que presentaba como plan estratégico Ronnie Arismendi, líder indiscutible del pensamiento teórico marxista en nuestro continente y en nuestro, por supuesto, Partido Comunista del Uruguay, junto con Jaime Pérez y otros teóricos, pero el número uno, el pope, era Ronnie Arismendi.
y planteaba llegar al sistema educativo uruguayo con un sindicalismo gobernado por el Partido Comunista y crear un sindicalismo a su imagen y semejanza de ese monoteísmo teocrático comunista en lo político para arribar al poder del Estado, que es lo que hoy explicó Álvaro Alfonso cuando se dio aquella estrategia del referéndum a la ley de caducidad. Y se vuelve a repetir cuando se da el plebiscito a la ley de caducidad, después de 20 años de aplicada. Y se da ahora con el referéndum a la ley de urgente consideración de este gobierno. Y van a seguir desestabilizando. Y se da con los paros programados, como si fuera una industria que piensan, que programan. Si trabajaran con ese celo, con esa disciplina y esa contracción al trabajo huelguista y desestabilizador, en serio, si trabajaran en serio, este país sería un país desarrollado. Sería un país totalmente desarrollado. Si el sindicalismo uruguayo único, de partido único, al cual no le hinca el diente este gobierno, se quedó calladito hasta ahora respecto a esa ley que plantee un marco regulatorio legal de las organizaciones sindicales con personería jurídica y con voto secreto de sus cargos electivos, y que plantee de modo práctico, porque está en todo su derecho de hacerlo, desde lo constitucional y desde los convenios internacionales de trabajo, incluido el principal convenio, el convenio 98, disolver los consejos de salarios, ir a un modelo libre, de negociación libre sindical, y establecer un régimen de ingresos económicos, porque lo puede hacer por una ley fiscal. Sin embargo, se sigue con este sistema colectivista, corporativista, de negociaciones que parecen obligatorias, no se sabe de dónde, entre los sindicatos, las empresas y el gobierno, todos cómplices, las grandes empresas. Y ese sindicalismo, por rama de actividad, es altamente perjudicial para la economía de nuestro país, porque hay asimetrías entre grandes empresas que puedan negociar lo que negocian y pequeñas empresas que se ven muy perjudicadas en esas negociaciones salariales. Negociaciones inconsultas de las realidades financieras de nuestras pequeñas y medianas empresas. Negociaciones inconsultas de las realidades patrimoniales de esas empresas. Negociaciones inconsultas de la relación que tiene que existir entre masa salarial y utilidades. Masa salarial, volumen, incremento del precio del salario y más productividad y más rentabilidad. No se habla en ese país de esos temas. Parece que lo que es economía en serio está prohibido por el sindicalismo único del Partido Comunista, que le viene torciendo el brazo en todas las pulseadas históricas a todos los gobiernos de perfil, suponemos, de perfil republicano democrático liberal. Dice Manuel, un oyente, también un queridísimo oyente del programa que siempre se comunica conmigo. Buenos días, Rubén. ¿Cuánta razón tienes con tu definición la nueva cultura sin libertad? Recordaba la expresión de un panelista de Esta Boca es Mía, García, el cual pregunta a un sindicalista de enfermería si están afiliados al PIT-CNT, a lo cual le contesta que no. Inmediatamente le califica de amarillenta. Es evidente que no se puede tener sindicato que no esté dentro del comunista PIT-CNT. Es un ejemplo de cultura sin libertad. Un abrazo. Sí, amarillismo, ¿no? El amarillismo, que es una expresión que se acuñó en los Estados Unidos a raíz de la lucha que tuvieron Pulitzer y el señor Hurt, los creadores de los periódicos. En su momento vamos a hablar de ese tema, el amarillismo, de qué trataba. Pero en este caso es, ¿cómo no va a estar? No tiene voz entonces autorizada para hablar de las relaciones laborales y de la realidad laboral si no está integrado el PIT-CNT. Como que el PIT-CNT fuera una institución del Estado que plantea la obligatoriedad de las relaciones laborales, constituyendo un sindicato dentro del PIT-CNT que tenga afiliación, por supuesto, marxista. ¿O ustedes ven que surjan nuevos sindicatos en el país?
Ustedes ven que por ramas de actividad haya nuevos sindicatos. Y ni que hablar que en las empresas públicas son siempre los mismos, obviamente, que son los dueños y señores de las empresas públicas, condicionando a cada gobierno, porque el gobierno viene y se va. Y también nuestros gobernantes gozan de esa impunidad política dentro de la clase política uruguaya, de que vienen y se van. Y después van a ser senadores y van a ser diputados. Pero los que padecemos somos todos nosotros. La inoperancia, la desprolijidad, el robo de dinero que hacen a nuestras empresas públicas. Yo sigo un poco con esta editorial. Lo cierto es que este hombre de la historia de Danilo Arbilla, muy interesante, ¿verdad? Su capacidad argumentativa de síntesis, muy pícaro, ¿no? Tenía que argumentar con el mismo estilo sintético, pero adaptado a las distintas circunstancias de sus visitas a misa. Tenía que ir argumentando de acuerdo a lo que pasaba en cada visita a misa que él hacía. En cambio, las argumentaciones económicas de los marxistas del PIT-CNT-FA son las mismas para todas las misas de la economía a la que asisten. Es increíble, ¿verdad? Las argumentaciones del PIT-CNT-FA son mucho más fáciles que las del personaje de Danilo Orbilla, porque dan la misma argumentación sintética para las distintas misas de la economía a la que asisten. Me explico. Respecto a las argumentaciones sintéticas de la izquierda nacional, estimo es igual en todas las izquierdas nacionales. Por otra parte, el asunto es más bochornoso aún, porque aplican a distintas circunstancias de la vida económica y política del país el mismo argumento. Es realmente algo mágico, ¿eh? Son unos genios, la verdad que es increíble. Es un argumento mágico, maravilloso instrumento de análisis. Se trata del poderosísimo lenguaje del relato cultural neomarxista con dosis elementales de un discurso de clase y de desigualdad, porque eso no hay que sacarlo tampoco, ojo, siempre que quede claro que nosotros estamos en la lucha de clases y somos de un origen proletario, obrero. Ojo, la histórica lucha de los estamentos sociales es muy importante que quede claro que está vigente, pero no la visibilicemos mucho. Es increíble, son unos genios, son realmente unos genios del relato propagandístico. Y cómo atrapan en esas redes, y en las redes sociales, en las redes digitales sociales, en las redes de comunicación, en la prensa, en la cual están todos los días, son los grandes personajes públicos de nuestro país. Los Fernando Pereira, los Marcelo Abdala, los Oscar Andrade, que ahora sale un poco menos, claro, quedó tan quemado con el tema de la casa y que no pagaba impuestos y que creó, o sea, construyó una casa sin declarar que construyó una casa. Hay gobiernos de obreros y gobiernos de burgueses, te van a decir, eso más en la interna, de pronto si vas a un comité o te van formando en el Partido Comunista, eso sigue siempre igual, ¿eh? No te lleves a confusión. Y las recetas económicas son siempre iguales desde la izquierda. Por ende, el diagnóstico sobre cualquier circunstancia económica nacional e internacional es siempre el mismo. Es fantástico vivir así. Siempre tenés el mismo argumento para todo, por lo tanto vos sabés de todo. Debemos saber que el pensamiento marxista es finalista, como nos enseña el filósofo inglés Roger Scruton en su libro Pensadores de la Nueva Izquierda. No les importa la solución empírica a encontrar sobre el devenir de los acontecimientos históricos, no les importa encontrar la solución en esa casuística, en ese hecho, en esa experiencia. No les importa, sino que les importa aplicar el mismo diagnóstico con la misma receta. Todo todo lo demás, es chatarrería semántica de una ideología que se vio renovada por apelar a la estrategia de una revolución cultural como lo dictó el periodista italiano y teórico Gramsci, y no ir por el discurso clásico marxista, economicista, de la lucha de clases e ir contra la propiedad privada, que es el mal de todos los males para un marxista ortodoxo. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética cayó desplomada sobre sus propios pies, cayó porque el sistema sin propiedad privada, el sistema colectivista, estatista y, por supuesto, sistema de economía militar, altamente militar, fracasó, colapsó.
no le dio solución a su gente, todo lo contrario. Ellos tienen entonces una palabra clave, laudatoria, que protege y blinda cualquier actitud acerba y opositora que ellos siempre van a plantear, en este caso a este gobierno. Todo lo que haga el gobierno nacional de esta coalición republicana es insuficiente. Esa es la palabra. Esa es la palabra que usan. Toda medida que tome este gobierno, sea la que sea, es insuficiente. Y si escuchás a Vergara, que es el aparentemente más moderado en calidad de académico economista, van por el buen camino, tiene buen rumbo, pero es insuficiente. Llegaron tarde, lo venimos anunciando hace tiempo. Ellos que son los profetas de la economía, porque claro, tienen la receta mágica de ese juicio ordálico, de esa semántica que es siempre la misma. Tienen la receta mágica. La economía es un problema de lucha de clases y de reparto de las riquezas. Debo decir además que para el PIT-CNT-FA, quienes se muestran siempre muy preocupados por la suerte laboral y económica de los trabajadores del país, a los trabajadores públicos estatales me refiero, ¿no? Porque la actividad privada está cooptada por un sistema sindical corporativo de negociaciones colectivas que compelen a todas nuestras empresas a que vayan a esas negociaciones y se tengan que hacer acuerdos colectivos. El PIT-CNT, desconociendo abiertamente el régimen de la libre negociación salarial y laboral que consigna el convenio 98 de la OIT, que nuestro Estado suscribió, así como el régimen libre que nuestra Constitución establece con claridad en el artículo 54, la ley ha de reconocer a quien se hallare en una relación de trabajo o servicio como obrero o empleado la independencia de su conciencia moral y cívica, la justa remuneración, la limitación de la jornada, el descanso semanal, la higiene física y moral. Libertad sindical, ¿verdad? Seguro que esta inconsistencia de un régimen de negociaciones libres y de concepción corporativa y estatal se debe al núcleo ideológico del Partido Comunista del Uruguay, líder único y excluyente del centralismo sindical con el poder omnipresente del monoteísmo sindicalista. ¿Que argumentan? Ah, sí, argumentan, claro que sí. Argumentan como loco y con un maravilloso poder de síntesis de acuerdo a universales recetas económicas para todas las circunstancias de la dinámica del mercado de precios, del mercado laboral, del mercado de producción de bienes y servicios, de políticas fiscales, de reglas financieras, del control del Estado, con todos estos complejos universos, en fin, tienen argumento para todo. No podía ser menos con el Dios único del Partido Comunista del Uruguay en el PIT-CNT-FA. La ecuación semántica siempre funciona bien. Es una tecnología maravillosa de acceso al poder una vez lograda la hegemonía cultural, como lo van logrando. Una vez lograda esa hegemonía cultural que van logrando en el país a través del sistema de enseñanza, la tecnología semántica funciona a la perfección. Es magia pura. Es perfecto llegar así al poder, sin mucho esfuerzo. Te tenés que aprender el librito, te tenés que aprender bien el libreto semántico y vas llegando al poder si argumentás bien. Si argumentás siempre de esas premisas del libreto. Porque hay que llegar, no te quepa duda, ese es el plan histórico por el cual ya descaradamente se manifiestan y descaradamente manifiestan ya su marxismo, el plan final, el cometido de todo esto que viene hace décadas trabajando en el país, es llegar a cambiar nuestra constitución para dar el golpe de gracia de la revolución socialista a la república democrática, de la República Oriental del Uruguay. Nuestra república está muriendo y está muriendo en silencio. Alguna voz se levanta
aquí, allá y acullá, asistemáticamente, desordenadamente, en algún programita de radio en un lado, otro programita en otro, pero siquiera los orientales contamos con el apoyo de un medio de comunicación que en su totalidad brinde esta perspectiva de la historia, que brinde esta línea editorial en un trabajo periodístico que sistemáticamente empiece alguna vez a desmontar este fantástico y falacioso relato de esta hegemonía revolucionaria marxista que viene a quitarnos nuestra democracia republicana, nuestras tradiciones y nuestro Estado de Derecho. La nación uruguaya, acá sí te voy a decir, quédate bien tranquila, quédate bien tranquilo, que está en peligro. Y muy especialmente cuando analizás las nuevas generaciones, que son los nuevos votantes del nuevo periodo electoral que se nos viene en poco tiempo. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir sabiendo en dónde estamos. Chau.